Señoras y señores, es momento de entrevistas en Madero FM. A esta hora estamos conectados ya con el señor director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, don Fernando del Pino, puesto que vamos a hablar un poco acerca de la segunda entrega de los resultados censales. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días. Muy buenos días, Aldo. Un poco frío por acá en Copiapó. Me imagino que el resto de la región igual. Me imagino que en los próximos días habrá un balance del INE con respecto a cuál fue la temperatura más baja, porque en realidad, por Dios que lo amerita. Sí, se nos vino el invierno y se notó que las temperaturas han estado muy bajas. Pero el calor humano es el que agradece y la buena compañía también. Muchísimas gracias, don Fernando, por estar con nosotros y por responder nuestro llamado. Entremos de inmediato en materia, porque esta segunda entrega de resultados censales entrega datos bastante interesantes, como por ejemplo fecundidad, población migrante interna y también población migrante internacional. ¿De qué se tratan estos datos? ¿Qué representan estas variables, don Fernando? Bueno, tal como hicimos la primera entrega, que dimos cuenta en general de la población y las viviendas censadas, en esta segunda etapa, tal como tú mencionas, vamos a hablar de fecundidad, un dato muy importante porque la vez anterior mostramos cómo estaban las tasas de natalidad, lo cual es una situación preocupante, y ahora lo podemos ver con más detalle, con información respecto a ese tema. Lo mismo, migración internacional y lo que es migración interna, que es la movilidad dentro del país. De acuerdo, y respecto a eso mismo, don Fernando, tomando en cuenta entonces estos verdaderos hitos de datos censales, yo tengo acá, por ejemplo, en el término de fecundidad, tenemos, por ejemplo, la primera variable que dice mujeres, hijos entre 15 a 49 años con hijos. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior, don Fernando? A ver, primero, para ir entendiendo un poco y poder compararlos a nivel nacional e internacionales. Correcto. Lo que se usa acá es, la vez pasada dimos cuenta de las mujeres en el país, pero respecto de fecundidad, lo que se entiende que es la etapa reproductiva, eso es entre 15 y 49 años. Entonces, toda la información que se refiere a datos de fecundidad lo vamos a asociar a ese tramo etario, que es donde deberíamos encontrarnos que tenemos mayor probabilidad de que las mujeres tengan hijos. De acuerdo, y esto significa fundamentalmente que, por ejemplo, hay una cifra que relevante, que dice que por cada 1.000 mujeres hay 19,9 hijos. Claro, eso es en general de las mujeres. Como yo te mencionaba, por ejemplo, lo que se refiere a la cantidad de mujeres y porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años, en el censo del 2017 era un 64%, y ahora en el censo de 2024 disminuyó, son 74.521, pero representan el 61% de las mujeres. Correcto, es decir, existe una diferencia bastante apreciable. Sí, y nos vamos a dar cuenta que cuando hablemos del tema de las mujeres con hijos en este mismo rango etario, también ha ido disminuyendo la cantidad del porcentaje de mujeres. Por ejemplo, en el censo 92, las mujeres que tenían hijos en ese rango etario eran un 76,3 y actualmente es un 62,5. O sea, pasamos de 43.000 a 46.000 mujeres, que si bien son más, dentro del rango total se reduce la probabilidad. Exacto. Don Fernando, usted me está mencionando también los datos de las estadísticas de los censos anteriores, y aquí podríamos mencionar esta diferencia, porque no tan solo estamos mencionando que es un factor etario, sino también hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia que podría interpretar la gente del INE como para poder decir por qué está disminuyendo el índice de fecundidad? En la primera entrega hablamos de un tema que es muy preocupante, es cómo ha ido disminuyendo la tasa de fecundidad en el transcurso de los años. Nosotros, nuestra tasa de fecundidad a nivel nacional es 1.19, y eso nos sitúa entre los 20 países con más baja tasa de natalidad de 230 del mundo. Entonces, esa situación que se lleva ya a partir del año 1988, que nosotros estamos debajo de la tasa de reemplazo.
La tasa de reemplazo se entiende como la cantidad de hijos que tiene que tener una mujer para poder sostener en el fondo el crecimiento de la población. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, lo que hemos visto es que efectivamente las tasas de fecundidad siguen creciendo, y ahora cuando mostramos estas cifras de las mujeres con hijos, vamos a conversar también, Aldo, respecto de la cantidad de hijos que tienen las familias, y en ese sentido esta situación se sigue dando en el tiempo, lo cual es preocupante para un país que necesita sostener, digamos, distintas actividades económicas. Claro, naturalmente, porque de ahí empiezan a aparecer estos indicadores del envejecimiento de la población. Sí, en la página web nuestra, tal como anteriormente dimos cuenta de la información de población, agregamos dos grillas, una de fecundidad y una de migración internacional. Y en este contexto uno puede ver, por ejemplo, cómo está hoy día la cantidad de mujeres con hijos en las distintas comunas. Estaba viendo, por ejemplo, que Chañaral ahora tiene un 65% de mujeres, pero en 1992 era un 75,8%. En el caso de Copiapó, por ejemplo, pasó de 74 a 60,7%. La comuna con menor porcentaje de hijos es efectivamente Copiapó, pero la que tiene mayor porcentaje es Diego Almagro con un 67,5%. Ese dato es importante porque, por ejemplo, Diego Almagro se sitúa entre las 10 comunas con mayor porcentaje de hijos a nivel nacional. Es decir, hoy día está por sobre las otras comunas de la región, pero además dentro de las 10 primeras con mayor cantidad de mujeres con hijos, como insisto, entre 15 y 49 años a nivel del país. Exactamente. Estamos conversando con don Fernando del Pino, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas aquí en Madero FM. Don Fernando, hay otra variable que teníamos que analizar también y tiene que ver con la migración interna. Primero que nada, para poder explicar un poquito el concepto técnico, ¿de qué se trata la migración interna? Sí, Aldo, yo creo, antes de pasar a migración interna, perdón que te interrumpa, No hay problema. También importante que la población y quienes nos escuchan sepan, cuando las políticas públicas de alguna forma funcionan, es importante destacarlo. La fecundidad adolescente, que es las mujeres que tienen hijos entre 15 y 19 años, es un tema preocupante y que había sido todo un tema que se ha estado conversando el último tiempo. Por ejemplo, es importante mostrar que en el censo de 1992, el 18% de las mujeres de entre 15 y 19 años tenían hijos, y actualmente es un 2,7%. Ahí un poco se da cuenta en este caso que lo que se ha estado haciendo en las políticas públicas los últimos 30 años ha funcionado y ha permitido efectivamente que la fecundidad adolescente hoy día sea más reducida. Ahora hay que tomar en cuenta que el promedio nacional es un 2%, nosotros tenemos un 2,7%, pero por ejemplo hay regiones como la de Tarapacá que se sitúan en un 4,7%, es decir, igual siempre uno tiene que estar atento a esa situación. También me gustaría destacar respecto a lo que estamos hablando del promedio de hijos. Pasamos de un 2,58 en el 92, hoy día 2,09. O sea, aparte de lo que veíamos, que se ha desplazado la curva de la fertilidad de las mujeres, también se reduce la cantidad de números de hijos. Exactamente, don Fernando, y precisamente ese dato también es tremendamente gravitante cuando estamos hablando de los índices de fecundidad. Y eso le insisto, sí. Yo creo que es bueno, porque aquí estamos hablando con quienes nos escuchan en Diego Almagro, Chañaral, en la provincia del Huasco, y lo que estamos disponibilizando en la página web es la información comuna a comuna. Entonces, si alguien quiere ver, por ejemplo, la cantidad de mujeres entre 15 y 19 años en la comuna de Diego Almagro son 2.850, la razón de mujeres con hijos, un 19,3%, el promedio de hijos que tienen las mujeres, en este caso en Diego Almagro, 1,45, distinto al 2,09 que estamos viendo a nivel regional. Entonces está toda esa información porque es importante no solo mirar lo que pasa en la región de Atacama, sino que sensibilizarlo con lo que es cada comuna. Correcto, y así se obtiene una suerte de promedio.
Don Fernando, ahora sí, cambiemos de tema porque estamos revisando precisamente fecundidad, estamos revisando también cómo se concilian estos datos con las políticas públicas, algo que también había mencionado hace algunos días también la ministra de la Mujer, cuando señaló que afortunadamente estaba disminuyendo el embarazo en adolescentes y por lo tanto esto también se condice con las cifras que usted acaba de entregar. Eh, pero ahora cambiemos a lo que significa lo que es la migración interna y también la migración internacional, porque de repente puede que haya algún tipo de confusión respecto a este tipo de conceptos. Correcto. Una de las preguntas que se hizo, si se recordarán, durante el censo fue ¿dónde vivía usted hace 5 años atrás? Si la respuesta era en otra región, se veía qué comuna era, o si efectivamente decía en otro país, en qué país era. Bueno, eso nos permitió conciliar la información censal y poder determinar cómo es la migración interna y cómo es la migración internacional. Respecto a la migración interna, lo importante es, porque entendemos que hay movilidad de la población, pero a nivel de región, lo importante sería tener un saldo neto positivo, es decir, que llegara más gente a vivir en la región. Lamentablemente, esa situación no es así. Nosotros lo que detectamos que hubieron 6.603 personas que abandonaron la región. Lo positivo, entre comillas, es que fue un poco menos respecto a lo que de la población que se perdió en el censo del 2017. Para el censo del 2017 se detectaron que habíamos perdido de 10.884 personas, es decir, hoy día en el censo del 2024 respecto a hace 5 años atrás, hubieron 6.600 personas que se fueron a vivir a otras regiones. ¿A qué regiones? Principalmente a la región de Coquimbo, un 41,3, Metropolitana 18,1, Valparaíso 11,8 y Antofagasta 6,4, es decir, entre las regiones limítrofes y Metropolitana y Valparaíso, donde efectivamente migra la mayor cantidad de población. Exactamente, don Fernando. Y ahora tomamos la población migrante internacional porque también son datos tremendamente importantes como para poder ya desmitificar el hecho de que se viene tanta gente de tal país o viene tal gente de otro país. Aquí hay datos duros, aquí hay datos serios y aquí hay datos verificados con respecto a los países que representan precisamente la mayor unidad geográfica a la cual llegan a nuestro territorio. Exactamente. A nivel nacional hay 1.608.650 migrantes, de los cuales 25.167 están en la región de Atacama. Para nuestra región representan un 8,5% del total, siendo que la representación a nivel nacional es de un 8,8%, es decir, nosotros tenemos un porcentaje algo inferior del promedio nacional. Sin embargo, este 1,6% de migrantes nos sitúan como la quinta región en proporción de población con mayor participación de migrantes. Ya, eso es recontra importante. Y, por ejemplo, tenemos los principales países de nacimiento con respecto a los migrantes internacionales. Exactamente. Ahora, las composiciones son distintas. Por ejemplo, en la región del norte, que hablemos de Arica, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y en este caso Atacama, el principal país de origen de los migrantes sigue siendo Bolivia, seguido después por Venezuela, en nuestro caso, Colombia y Perú. En el resto de los países, digamos, de las regiones, a partir de Coquimbo hacia abajo, el mayor porcentaje de migrantes hoy día es Venezuela y la única excepción es Haití, que el mayor porcentaje es Argentina. De acuerdo. Don Fernando, a esta hora conversando con don Fernando del Pino, director regional del INE Atacama. Nos queda exactamente un minuto de entrevista. Consulta, ¿cuándo podríamos tener, por ejemplo, un tercer resumen? Porque nos imaginamos que hay muchísimos resúmenes del censo dando vueltas. ¿Cuándo podríamos tener un tercer informe? El 30 de abril es la siguiente entrega. ¿El 30 de mayo? Perdón, el 30 de mayo, perdón. ¿Ya? El 30 de mayo vamos a entregar información de caracterización de las viviendas. Recuerda que se preguntó respecto al tema de que estaba el piso de la vivienda, el techo de la vivienda. Vamos a entregar esos aspectos de materialidad. Lo mismo respecto a acceso de servicios. Las preguntas de agua, de electricidad, de servicio higiénico. La pregunta nueva, por primera vez vamos a saber qué pasa con el manejo de los desechos domiciliarios. Esa información corresponde al 30 de mayo.
De acuerdo, don Fernando. Entonces vamos a estar atentos entonces a lo que a lo que va a ser el resultado del 30 de mayo que tiene que ver con caracterización de viviendas. Claro, y nos va a faltar la última entrega el 30 de junio, donde vamos a hablar de pueblos originarios, población con discapacidad, también esas preguntas fueron nuevas, además de nivel educativo, género y religión. Entonces, esas son las dos etapas que nos van quedando, y feliz, Aldo, de poder conversar con todos los que escuchan Radio Madero en la región para mostrarles esta importante estadística que estamos entregando. Naturalmente, don Fernando, justamente lo queremos invitar para cuando ya tengamos esa información que vuelva a conversar con nosotros. Gracias a ti y gracias a todos quienes nos escuchan. Fue muy interesante y como siempre muy entretenido conversar contigo y con todos los que escuchan Radio Madero. Un buen día. Muchas gracias, don Fernando. Muy buenos días.